Saludos y bienvenidos, mis queridas criaturas. Aquí estamos en nuestro Átomos y Bits, una semana más, que vamos a contaros cosas especialmente interesantes hoy, dentro de lo que es el mundo científico y tecnológico que nos rodea, aunque no lo parezca, dentro de nuestro programa que cada semana está por aquí para traeros todas las últimas informaciones, las que nos caben en el programa, claro, porque el espacio es el que es limitado, y así aprovechamos el tiempo para detallar temas interesantes y precisos con los asuntos que nos interesan en Átomos y Bits, con la realización técnica de Esteban Novillo, con toda la información que nos trae José Manuel Nieves y con el saludo en este micrófono de Pedro Palomay. Don José Manuel, saludos cordiales. Muy buenas, ¿qué tal, Pedro Pablo? A veces nos preguntan, ¿pero para qué hacéis un programa de ciencia? ¿Para qué sirve un programa de ciencia? Sí, total, tal. Pues sí sirve, viendo sobre todo hombre, panoramas como el que vamos a comentar hoy de la última encuesta sobre conocimiento científico en España, que te deja congelado. Yo no sé si, aparte de los oyentes de este programa, hay mucha más gente que le dé la importancia que merece a la ciencia, sobre todo pero después de ver esos ojo, datos. no es en España, es en Europa, ¿eh? En Europa, pues peor me lo pones, en toda Europa. Vamos a Exacto. volver a la época de la Baja Edad Media, hombre, con datos como, Bueno, por ejemplo, que el Sol gira alrededor de la Tierra o que estamos en el centro del universo, que me han dejado flipando en colores. Pero bueno, ya cuéntanos. lo malo es que eso es un ejemplo, ¿no? Eso de que el Sol gira alrededor de la Tierra, resulta que lo creen uno de cada cuatro españoles, es decir, el 25% de los españoles, ni más ni menos. Lo que tendrían que hacer es poner nuestro programa de Átomos y Bits, Ya te digo. lo tendría que poner en el programa oficial del gobierno como asignatura obligatoria, vamos, a partir de los 5 años. Qué Es que, barbaridad. es Pero que, es bueno, que se cargaron la EGB y con ella se cargaron muchas cosas. Ya te digo. bueno, Cuéntanos. no entremos en eso. Vamos a ver los hechos, los datos. ¿Qué tenemos? Tenemos a la Fundación BBVA, que ha hecho una encuesta a más de 27.000 personas, en concreto 27.068. Uh-huh. Esas personas eran de 15 países europeos y además Estados Unidos, Israel y Turquía, parte de los países europeos. ¿Y para qué es esta encuesta? Pues para probar el nivel de conocimiento y el nivel de familiaridad de la gente, de la población, con las cuestiones científicas, o sea, con los distintos ámbitos científicos, de todo tipo, Uh-huh. desde la física, la astronomía, la genética, el cambio climático. Y ahí empiezan las burradas y las barbaridades. Por ejemplo, la que te decía, ¿no? El 25% de los españoles cree que la Tierra está en el centro del universo. Eso no sé, eso es desde Copérnico. Ya sé que ya quedó demostrado que no, y estamos hablando de hace un montón de siglos, ¿no? Bueno, pues el 25% de los españoles todavía sigue creyendo que la Tierra está en el centro del universo. Y el 28, es decir, casi el 30, piensan que el Sol gira alrededor de nuestro planeta y no al revés, ¿no? Sí. En fin, otro dato, el 40% de los españoles piensa que los tomates que comemos no tienen genes, ¿vale? Sí. Mientras solo tienen genes los que se obtienen por ingeniería genética. Claro, Los demás ya lo no. dice el nombre. Lo- Son genéticos. claro, los demás no tienen genes, ¿sabes? O sea, nacen así. Generación espontánea. Y bueno, fíjate, y una cosa que lo debería saber mucha más gente, el 57%, más de la mitad de los encuestados en España, dijo que los antibióticos destruyen a los virus, Madre mía. cuando sabemos, o deberíamos saber, que un antibiótico a los virus no le hace absolutamente nada. Ahí tienes un montón de automedicaciones que están estropeando nuestra salud y nos están fastidiando la capacidad de funcionamiento de los antibióticos cuando realmente se necesitan, que es para acabar con bacterias, no con virus, porque virus y bacterias son dos cosas completamente distintas, Que ¿no? además de eso se ha hablado mucho precisamente por los problemas de salud que está habiendo. Se ha insistido por activa y por pasiva en que la gente no se automedique, A ver, porque es que además... a un virus no existe ningún medicamento que lo destruya. Lo único que puedes hacer es inhibirlo, es decir, conseguir que no se reproduzca, que se reproduzca menos o que no se reproduzca nada. Sí. Y esos son los medicamentos que hacen a los virus. Los antibióticos
que su propio mismo nombre lo indica, antibióticos, ¿no? Sí, Van claro. en contra de organismos que son las bacterias. Pero es que una bacteria es, comparada con un virus, como una hormiga al lado de un elefante. Mm, El virus es la hormiga. sí. Y no existe ningún antibiótico. Y si casi el 60, fíjate, el 57% de los encuestados en España dicen que los antibióticos destruyen a los virus, pues cada vez que tengas una enfermedad por virus, ahí les ves tomando los antibióticos como si no hubieran mañana. Mm. Sí, es tremendo. Oye, a mí me fascina lo de la luz blanca que viene del sol. Eso de que Eh, la eh, luz que llega del sol a la Tierra, que está hecha de un solo color, de color blanco, porque todo el mundo sabe que el sol es del Real Madrid. Por eso es de color bueno, blanco. ya, sí, vale. Bueno, en fin. Pues fíjate, ese detalle yo no había caído en él, Sí, no lo sí. había visto. No, hay cosas que realmente, pero es que además, ¿esto qué quiere decir? ¿Que la gente termina el colegio y se olvida de todo lo que ha aprendido? ¿Que nunca aprendió nada realmente? ¿Que no le interesa el mundo científico en absoluto? Claro, para muchas personas. Pues claro, o que les interesa poco, ¿no? Es decir, que el concepto de conocimientos científicos no está integrado dentro del concepto social amplio de cultura, Sí, cuando tú y yo y todos sabemos que efectivamente es así. O sea, tú fíjate, por ejemplo, mira es que además yo estoy convencido de que la sociedad tiene una gran demanda de este tipo de cosas. sí. Ahí tienes, por ejemplo, el éxito de nuestro programa, porque desvela y ayuda a comprender cosas que aparentemente son difíciles. Pero yo creo que es la propia la mecánica de la sociedad que no ha integrado la ciencia en la cultura cuando debería de ser así, ¿no? Ujú. Sí, es Eh, como que una cosa de, no, sí, hay gente que se dedica a investigar y tal, pero bueno, ya nos dirán, Pero ¿sabes? mira, algo muy importante de la encuesta es que aquí no hay diferencias de ningún tipo, ni entre hombres y mujeres, Ujú. ni tiene que ver con el nivel educativo formal con respecto al test. Es decir, la cultura científica elemental Sí, pues, solo forma parte del ecosistema de las sociedades en las que contribuyen distintos factores y resulta que tampoco hay diferencias fundamentales entre los demás países europeos, ¿no? O sea, tú fíjate, por ejemplo, el ¿mm? hecho de que la Tierra está en el centro del universo, en Europa, el porcentaje de gente que lo dice es incluso mayor que el de España. O Sí. sea, en España el 75% o sea, el 75% sabe que no es así, el 25% tal. En Europa el 77% es Ya. el que y en Estados Unidos igual el 77%, ¿no? Mm. Eh, lo que sí sale peor parada es que España ocupa el segmento de la encuesta, había varios segmentos de conocimiento alto, medio alto, bajo o muy bajo y el nuestro es muy bajo, ¿no? Ocupa el puesto número, vamos, está en el segmento bajo, ¿no? Bajo, bajo, sí. Muy Sí, bajo, sí. sí, porque es que hay distintos niveles, ¿no? En función de la gente que tiene un conocimiento medio, un conocimiento y tal. Claro, o sea, aquí en España el 24% de la población, extrapolando los datos de la encuesta, tiene un nivel bajo o muy bajo. Mm. Y un conocimiento alto apenas lo tiene el 14% del total, mientras en Estados Unidos es del 19% y en el resto de Europa el 22%. Es decir, estamos casi a la mitad, casi la mitad por debajo, o sea, casi el doble de gente mejor preparada que nosotros en porcentaje, porcentualmente, en otros países europeos que en España, ¿no? ¿Y esto cómo puede afectar a la calidad de vida de la gente? En el sentido de que, bueno, tú tienes conocimientos científicos y te pueden hacer algo tan sencillo como es verano, hace sol, hace calor, me pongo un sombrero cuando salgo a la calle y me hidrato. Que yo, entre nosotros, alucino que haya que repetirlo todos los veranos, las medidas estas concretas, ¿no? De Sí, que hay bueno, que pero hacer. eso, pues, no sé, eso está bien, Pero forma parte de las campañas, también las campañas de no fumar y todas esas cosas. Y mucha gente fumaba, yo el primero hasta hace muy poco. sí, Y sabiendo, o sea, eso es una cuestión de hábitos, ¿no? Y los hábitos hay que, es decir, cualquier cosa que conviertas en una costumbre y en algo que haces a diario es muy difícil quitarlo, ¿no? Y hace ya. falta campañas muy machaconas para conseguirlo, ¿no?
Bueno, Fíjate, aparte de poner nuestro programa en todos los colegios de España y ya puestos en todas las televisiones y en todas las radios, ¿qué más medidas podríamos hacer para intentar resolver esto? Porque yo lo veo complicado. pues no sé, quizá incorporar más contenidos de ciencia en los medios de comunicación, que al fin y al cabo una cosa son los programas educativos que tienen sus contenidos de ciencia, pero yo fíjate que empiezo a dudar incluso que mucha parte del profesorado que está encargado de impartir estas materias no lo hace bien, no solamente en España, sino también en Sí, otros lugares, ¿no? Es decir, el conocimiento y la cultura científica se entiende como una serie de conceptos difíciles que hay que memorizar, que hay que saberse de memoria y que ni siquiera hay que intentar entender. O sea, yo le daría una vuelta a esa metodología de enseñar la ciencia y, por supuesto, la incorporaría de una forma mayor a los medios de comunicación. sí. Entiendo que es una cosa parecida a lo que está pasando, lo que ha pasado durante los últimos años también con la historia, que se cree que es simplemente pues memorizar unos datos en lugar de entender las cosas que han Efe- ocurrido, efe- ¿no? Efectivamente, Un poco por ahí, efectivamente. un Es poco un por buen ahí. ejemplo porque con la historia pasa lo mismo. Además, sabes que la historia se reescribe cada pocas generaciones, ¿no? Sí. Según cuál sea la ideología dominante, la historia se reinterpreta y se reescribe, Hoy ¿no? hay un dato que no hemos comentado que es la familiaridad con grandes científicos, o sea, los científicos que Ah, uno sí, esa conoce es o deja de otra. conocer. Bueno, el más conocido es Einstein, ¿Mm? prácticamente en todos los países, excepto en uno. Adivina cuál, en Dinamarca. ¿Por qué? Porque allí el Ah, más claro. conocido es Niels Bohr, Niels Bohr, que es de Copenhague, claro. nació en Copenhague, y entonces pues no tiene. Pero vamos, aquí en España tenemos a Einstein, a Marie Curie, a Newton, a Severo Ochoa, a Darwin, a Margarita Salas, a Ramón y Cajal y a Galileo. Sí, Esos bueno. son los más conocidos. Y más o menos coincide, ¿no? Pero si profundizas un poco más y sueltas algún nombre, no sé, como, no sé, El propio Niels Bohr, fuera de Dinamarca. sí, el propio Niels Bohr o Nikola Tesla o Darwin o Marconi o, No sé, en fin, yo pues no sé si es que al final no es que conozcan a los científicos, sino que los han oído salir en películas o en telediarios, algún tipo de aniversario y por eso le suena a la gente, ¿no? Muchas veces también viendo el nivel, ¿no? De conocimiento científico que hay. sí. Y fíjate que a pesar de eso, una de las conclusiones de esta encuesta es que la mayoría de los encuestados, tanto en Europa como en Estados Unidos, en Israel y en Turquía, que son los países, perciben la ciencia como como la fuente más fiable, objetiva y veraz de conocimiento. Pues menos mal. Es decir, si no tengo ni idea, es porque no me da la gana. O sea, prácticamente. Buen resumen. Cosa cosa que dudo, porque mira, por mi experiencia personal, o sea, yo me dedico, como sabes muy bien, a divulgar la ciencia en todos los medios en que me es posible. Lo hago en el periódico, lo hago por Mm. televisión, lo hago con el programa nuestro, lo hago a través de YouTube, en Internet, en fin. Allí donde puedo lo hago, ¿no? Y en todas partes lo que siempre he notado es un hambre por estos temas, unas ganas de saberlos y de entenderlos que es enorme, es gigantesca. Con lo cual, por eso te digo lo que te decía antes, me temo que si no hay más gente interesada, Es es por- porque los mecanismos que la sociedad pone a disposición de la ciudadanía para conocer estos temas no son suficientes. No solamente eso, sino que además nosotros estamos utilizando la versión práctica de la ciencia, es decir, la tecnología cada vez más. Entonces, aunque solamente sea por saber qué es lo que estamos manejando, debería haber un poquito más de curiosidad no No sé, en lo la hay sociedad. porque también estamos, esto ya es un poco mezclarlo con otras cosas, ¿no? Pero también hemos fomentado muchísimo y las nuevas generaciones salvo honrosas excepciones, son una muestra de ello, la cultura del mínimo esfuerzo. Sí, Es decir, todo lo que quiero, lo quiero ya y sin preguntar ni lo que vale, ni el sacrificio que supone para nadie, sí. y que no me cueste, por supuesto, un esfuerzo conseguirlo. Lo quiero y lo quiero ya. Mm. Se llenan por los noticieros, por desgracia, se llenan de casos de adolescentes que pegan a sus padres porque les han quitado el móvil. Sí, Y cosas que, en fin, incalificables desde mi punto de vista, ¿no? sí. Y esa cultura del no esfuerzo yo creo que ha hecho y hace muchísimo daño, ¿no?
Nadie, las nuevas generaciones no valoran lo que cuesta llegar a una cosa. Y luego, con respecto a la ciencia en concreto, existe una especie de, de, de opinión soterrada que es, ¡buah! Esto es lo que nos cuentan a saber lo que tienen ya, ¿no? O sea, Uh, no se valora nada. O sea, con lo difícil que es llegar a Marte, por ejemplo, o llegar a la Luna, aterrizar en la Luna, lo hemos visto que en el último año y medio ha habido 3 o 4 naves que o se han estrellado con la Luna o se han pasado de largo porque es complicadísimo. Pues esto desde el punto de vista social está superado. Es una cosa que ya tiene que, vamos, tendríamos que ir y volver a diario ya. ¿Sabes? Y así sí, con todo, así con todo. sí. Bueno, cuéntanos tu experiencia en el Área 51. Esa la contaré en algún momento. Muy bien, Cuando, pues, pues nada, pues nos quedamos asombrados con esta encuesta. Vamos a seguir trabajando de todas maneras para yo conseguir creo que sí, y reducir esa... aparte de que para ti y para mí es una cuestión casi vocacional, Sí, porque sí. nos gusta, o sea, nos divierte, nos gusta, somos curiosos, la curiosidad no hay que matarla, ¿no? Ese es el motor de todo. Yo creo que aparte lo que hacemos es una importante labor social. Bueno, ahora mismo me ha venido así un subidón social que no, que no veas. Pero bueno, sí, Pues tienes razón, tienes razón. Tienes razón. quédate arriba y no bajes. Bueno, pues desde aquí arriba tengo que contaros que en nuestro programa de hoy, además de todas estas encuestas, tenemos que hablaros de otro asunto interesante. Y es otro asunto que nos fascina, el de las civilizaciones extraterrestres, dónde están, qué hacen, por qué no han llegado, por qué han llegado y no les vemos, por qué están o no están, no sabemos si están. Hay 60 estrellas más o menos cercanas a nosotros que podrían tener esas civilizaciones, podríamos haberlas visto ya y no haberlas reconocido. ¿Es eso real que no que las pudiéramos haber visto y no saber que están ahí? Cuéntanos. Mira, eso que acabas de resumir son los resultados de un estudio de años de duración. La primera parte se publicó en el año 2022 Sí. y ahora se acaba de publicar la segunda parte con estas conclusiones que acabas de decir, ¿no? Es un estudio de investigadores de una docena de universidades en más de 10 países que se han dividido en dos equipos, uno dirigido desde Suecia y el otro desde Italia, y que tienen una idea. Parten de la idea de que sin saberlo podríamos haber detectado ya pruebas de la existencia de una civilización extraterrestre. Es decir, podría ser que tuviéramos, sin habernos dado cuenta, en nuestro poder, los datos que ahí fuera hay otros seres inteligentes y mucho más que nosotros. Y esas pruebas, ¿dónde estarían? Bueno, pues ocultas a plena vista en los gigantescos repositorios de datos de los telescopios, tanto espaciales como terrestres, que son petabytes de información que los científicos simplemente no tienen tiempo de analizar. Mm. Entonces, que un equipo internacional de astrofísicos, este lleva años buceando en ese océano de datos y ha seleccionado de los datos, ha seleccionado de esos datos 5 millones de estrellas, los ha seleccionado combinando los datos de Gaia, que es una misión europea de la que hemos hablado muchas veces, que lleva años haciendo un mapa tridimensional con la posición y el movimiento de 1.000 millones de estrellas de nuestra galaxia, Sí, ¿vale? sí. Con un montón de telescopios de infrarrojos, tanto espaciales como terrestres, ¿no? Y de la superposición de eso, claro, han hecho un modelo utilizando inteligencia artificial, y de la superposición de los datos de esos telescopios surgen 5 millones de estrellas, 5 millones de estrellas que por alguna razón tienen emiten una cantidad de calor infrarrojo superior a lo que deberían. Y me explico. ¿Por qué buscamos el infrarrojo? Pues porque, primero, ¿sabes lo que es la escala de Kardashev? No, pero me lo vas a explicar. Bueno, pues empezamos por ahí. Voy a dejar aparcado lo que estaba diciendo y empezamos por ahí. Pues Kardashev era un científico ruso que en los años 60 formuló una escala de civilizaciones y las dividía de tipo 1, 2 y 3 según lo capaces que eran de extraer energía de su entorno. Entonces, una civilización del tipo 1 está lo suficientemente avanzada como para extraer toda la energía disponible
en el planeta en el que habita, en su propio planeta. Una civilización del tipo 2 está más avanzada y estaría en condiciones de extraer toda la energía que contiene su estrella, la estrella alrededor de la cual su planeta orbita. Y una del tipo 3 sería extraordinariamente avanzada, ya se habría diversificado en muchos planetas alrededor de muchas estrellas y estaría en condiciones de utilizar en propio beneficio la energía combinada de toda su galaxia. Te diré que según la escala de Kardashev, nosotros, los humanos, ni siquiera estamos en el tipo 1. De hecho, nuestra puntuación es de 0,71. Estamos cerca de llegar a ser una civilización del tipo 1 que controla la energía de su planeta. Nos faltan, según al ritmo de crecimiento actual, unos 200 años. Nos falta, nos faltan varios cientos más de años para llegar a ser una civilización del tipo 2 capaz de dominar la estrella, el Sol, y nos falta casi 1 millón de años para ser una civilización del tipo 3 si es que no nos extinguimos antes. Pero ¿qué sucede? Si este estudio, estos científicos se centraron en las civilizaciones del tipo 2, es decir, las que pueden controlar la energía de su estrella. ¿Y cómo se controla la energía de su estrella? Bueno, pues una de las maneras fue propuesta por un ingeniero americano que se llama Dyson, que es crear una infraestructura, una maquinaria gigantesca que envuelva la estrella y que le extraiga energía y la vaya canalizando hacia el planeta. Es lo que se llama una esfera de Dyson. Sí. Es decir, hace falta tecnología. Bueno, todas las máquinas que funcionan generan calor. ¿Y cómo se disipa el calor? Con radiación infrarroja. Por eso se han utilizado los datos de telescopios infrarrojos. Es decir, si tú eres capaz de detectar en algunas estrellas una cantidad de emisión infrarroja no achacable a procesos naturales, podrías suponer que hay una maquinaria en juego lo suficientemente potente como para generar ese exceso de calor infrarrojo. 5 millones de estrellas y de esos 5 millones, aplicando toda serie de filtros, han quedado el zumo de esos 5 millones de estrellas y años de estudio han sido 60 estrellas. 60 estrellas que emiten ni más ni menos que hasta 60 veces más energía infrarroja de la que deberían. De la que deberían según los fenómenos, según los fenómenos naturales que emiten infrarrojos conocidos. Es decir, una posibilidad muy real es que esas 60 estrellas estén rodeadas por una de estas gigantescas maquinarias, Ya. por una esfera de Dyson y que por lo tanto sea una tecnofirma, ese calor infrarrojo extra que percibimos, sea una tecnofirma que delata la presencia de una civilización avanzada. Otra cosa es que esa civilización exista y no le interesa entrar en contacto con nosotros o simplemente nos ignora Claro, por anticuados, o sea, por primitivos. bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero claro, vamos a ver. También los científicos lo dicen en su estudio, no se descarta, no pueden descartar que ese exceso de energía infrarroja no se deba no se pueda deber a algún fenómeno natural que de alguna forma imite las propiedades que tendría una esfera de Dyson, ¿no? Ya. Y hay varias posibilidades que te las digo para tenerlas en cuenta. Por ejemplo, podría ser, lo que están detectando en estas 60 estrellas podrían ser discos de acreción. Un disco de acreción es el material que sobra tras la formación de la estrella y la estrella cuando es muy joven tiene este disco de material que forma un anillo a su alrededor y del cual se forman los planetas. Ese disco es caliente y emite infrarrojo. Ujú. Los científicos dicen que ninguna de las 60 estrellas es joven, con lo cual una estrella madura ya no tiene un disco de acreción porque ya se han formado los planetas. Con lo Ah, cual, así que esta aumentan las explicación parece posibilidades. como que no. Otra posibilidad apela a la simple casualidad. Tú fíjate, Eh, esas 60 estrellas resulta que desde el punto de vista de la Tierra están justo en medio, o sea, tienen detrás, a muchísima distancia, una galaxia que emite infrarrojos, que de esas sí que hay. Y como la estrella está justo delante, según nuestra posición, pues en esos 60 casos están alineados la estrella con la galaxia que hay detrás y nos parece que Qué la energía casualidad, qué infrarroja casualidad. viene de la estrella, cuando en realidad viene de una galaxia que está a lo mejor a millones de años luz más para allá. Ujú. Mucha casualidad tiene que ser, desde luego, pero imposible no es, ¿vale? Y luego está en lo que es el factor desconocido, es decir,
que después de todo haya algún proceso desconocido para nosotros cuyo resultado sea que las estrellas emiten más infrarrojos, más energía infrarroja de la que conocíamos. No lo podemos saber. ¿Cuándo lo podríamos saber y cómo? Pues muy fácil. Lo podríamos saber con el mejor aparato, con el mejor telescopio de infrarrojos que se ha construido nunca. ¿Que es cuál? El Hubble. El James Webb. Digo, el Webb, perdón. Claro, Es que el James Webb es un aparato, se me es ha un ido telescopio de infrarrojos. Sí, sí, Pero sí. ¿qué ocurre? Hicimos hasta un programa diciendo lo absolutamente solicitado y repartido que está entre miles de Sí, investigadores cada minuto de uso del James Webb. sí. Estos resultados acaban de salir ahora, es decir, no están programados y es muy difícil programarlos en un tiempo razonable, porque todo el tiempo de uso del telescopio está preasignado ya a otros grupos de investigadores que tienen otros tipos de investigaciones para los cuales el web es igualmente valioso, ¿no? Sí. Así que habrá que esperar. Sería ideal porque simplemente con enfocar el web a estudiar, si no las 60, algunas de estas 60 podría aportar la información definitiva que nos diga si esas estrellas, si ese calor infrarrojo extra que se detecta en esas 60 estrellas es natural o no. Ya. Así que me imagino que muy pronto se utilizará el telescopio para hacer esta investigación, aunque no sabemos cuándo. Claro, porque luego además es lo que es verdad que lo comentaste en un programa que había esta lista de espera y el tema es que esa lista de espera es inviolable, quiero decirte, porque cada científico, cada equipo científico considera el suyo como el proyecto Claro, más sí, claro. importante. Bueno, y lo es para él, claro. O sea, hay que pasar una criba muy selectiva y muy gorda para tener derecho o sea, hay proyectos que van desde pocos minutos hasta semanas enteras, según cuál sea el proyecto. A ver, el día tiene 24 horas, el James Webb hay solicitudes para utilizar el James Webb 10 veces o 100 veces más que el tiempo disponible. Entonces, hay unos criterios muy duros para poder acceder. Y claro, como el instrumento es tan bueno, pues tanto lo piden cosmólogos que están estudiando el origen del universo, acuérdate todos los estudios que hay sobre galaxias imposibles en el principio del universo porque son demasiado maduras para estar ahí, pero resulta que están. Desde eso a la caracterización de atmósferas planetarias, hace pocos días salió un estudio hecho con el James Webb que por primera vez habían conseguido analizar una atmósfera de un planeta rocoso similar a la Tierra, eso desde hace pocos días, ese Sí. estudio. Es decir, el tipo de estudios que se hacen son enormes, ¿no? Y variadísimos. Pues bueno, habrá que esperar, pero desde luego sería un estudio muy interesante para hacer con este telescopio, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo, pero antes de irnos, dinos cuál es la estrella más cercana o cuál es o a qué distancia está, por lo menos, de nosotros, para saber más o menos, para hacernos una idea Pues de... hay como dos, en los dos equipos, te he dicho que habían hecho dos grupos, Sí, uno desde Copenhague y otro desde Italia. El grupo de Copenhague, de las 60 estrellas, descubrió 7 y se centró en enanas rojas que están como máximo a una distancia de 900 años luz de nosotros. El grupo de Italia, sin embargo, se centró en otro tipo de estrellas más brillantes que las enanas rojas, incluso bastantes, incluso estrellas como nuestro propio Sol. Las enanas rojas son mucho más pequeñas y frías, y amplió el rango de distancias hasta 6.500 años luz de distancia y encontró 53. En total, las 53 de un grupo más las 7 de otro son los 60 candidatos que se barajan, ¿no? bueno. Pues tendremos que esperar. Si es que al final tenemos que esperar. Así que esperemos. Y me temo que nos hemos quedado sin tecnología un día más. I'm afraid, man. Sí, sí, Vale, no, sí, no porque pasa, el no tiempo pasa nada. se nos escapa. Porque es que, vamos a ver, si es que no entiendo a la gente a la que no le gusta la ciencia, de verdad. O sea, podríamos estar hablando días enteros de estas Con cosas. lo bonito que es, Pues la ya te verdad. digo. La Pero verdad bueno, es que es muy bonito. Bueno, seguiremos en marcha, seguiremos contando. Nos quedan cosas, como se decía antiguamente, nos quedan cosas en el tintero. Bueno, en este caso tintero, nosotros nos quedan cosas en el cartucho digital, pero seguimos hablando de ellas en nuestro próximo programa de Átomos y Bits. José Manuel, gracias por habernos acompañado esta semana también. por supuesto, nos vemos. Y con José Manuel Nieves, también Esteban Novillo en la realización técnica y Pedro Pablo May en el micrófono. Hasta la semana que viene.